contentos de estar aquí. Venimos en representación de la Universidad Juan N. Corpas. Felices porque podemos hacer lo que nos gusta, hablar de música, pero además felices porque podemos hablar de historia. Entonces, pues estamos muy agradecidos de la presencia y arrancamos de una vez. Esta va a ser una charla un poquito distinta porque vamos a ver la historia de una manera muy particular. Y es la historia desde la perspectiva no de sucesos, sino de símbolos. Es decir, voy a hablarles de cosas que pasaron, pero que no pasaron, sino que alguien y un conjunto de personas decidieron que pasaron, así no hayan pasado. Es una versión un poquito extraña de la música, pero a la vez va a estar siempre amarrada de un periodo histórico importantísimo en Europa. Ayer, para los que estuvieron ayer, tuvimos una charla centrada en Colombia. Fueron los llanos colombianos. Entonces tuvimos nuestra versión aquí local de la música. Tuvimos a Simón Díaz acompañándonos y tuvimos al maestro Jorge Pinzón hablando de su obra. Es colombiano, es aquí nuestro decano de la escuela, que tiene una obra enorme, ha estado en todo el mundo. Entonces ya tuvimos la versión colombiana, pero para esta quería hablar de una versión europea, que es en la que yo me especializo mucho más. Yo soy pianista clásico, actualmente me encargo del área de teoría de la Escuela de Música, por lo tanto mi especialización es teoría clásica. Entonces yo les puedo hablar mejor de música un poquito europea, que incluso acá. Ya me toca ahora aprender de la música de acá, pero estoy en ese proceso. Ayer pudieron haber visto, los que hayan estado, que fue una versión local. Entonces, voy a hacer un experimento con ustedes. Les tocó ser conejillos de indias, porque la primera cosa que les voy a poner es una pieza musical de Ravel, como habrán visto en el nombre de la charla. Son 4 minutos, entonces quiero que la escuchen, no les voy a decir nada. Entonces les toca ver qué pasa con eso. Pero al final, después de la charla, en 2 horitas o 1 hora y media, lo que duremos acá, voy a volver a ponerla. Y sobre todo quiero que vean cómo cambia la forma en que la escuchan la primera vez, que no les he dicho nada, y la segunda vez en que ya hay un universo que estamos construyendo, que construiremos juntos, y en el cual meteré ahí sí los pedacitos de historia falsa que vienen acá. Entonces, sobre todo, pues con este público tan diverso que tenemos, jóvenes, muy jóvenes, y de ahí para adelante todo. Entonces, ¡qué maravilla! ¡Eso! Entonces, lo interesante es ver cómo con todo este público tan diverso se construyen historias muy distintas de las experiencias de cada uno. La experiencia de alguien que está empezando este mundo y alguien que ya ha recorrido bastante va a ser muy chévere. Entonces, vamos a ver qué pasa. Voy a poner 4 minuticos, escuchen, oreja abierta, traten de esa escucha hacerla muy activa. Eso es algo que siempre tratamos los músicos de incentivar en ustedes, y es que la escucha no sea dejar que pase por una oreja y salga por la otra, sino ver cada elemento. Pero ahorita tranquilos, los que no, voy a ir desglosando segundo por segundo esta piecita. Ese va a ser nuestro ejercicio, desbaratarla, volverla casi que un Lego. ¿Listo? Entonces, arranca si el audio funciona.
ahí estuvo. Vamos a hablar de esto, lo vamos a desbaratar, lo vamos a volver pedacitos. Y les voy a empezar leyendo. Perdón, les voy a empezar leyendo el texto que acompaña esta música. Entonces, el primer ejercicio de nuevo era ciegos, no saben nada. La primera diapositiva era negra, no les quería dar ninguna pista de qué iba a pasar. Pero ahora sí, les voy a leer el texto. No hay más ruido que el murmullo de los riachuelos, recogidos por el rocío que brota de las rocas. Dafnis yace inmóvil ante la gruta de las ninfas. Poco a poco amanece. Se oyen cantos de pájaros. Llegan unos pastores en busca de Dafnis y Chloe. Encuentran a Dafnis y lo despiertan. Angustiado, busca a Chloe, que por fin aparece rodeada de pastores. Se unen en abrazo. Ahí está nuestra historia. Entonces, es bastante limpia. No hay mucha información adicional que paso a paso que está pasando. Y la música se va a construir así. Entonces, quiero contarles, esta charla va a ser particular, porque es una charla en la cual nos enfocaremos en la teoría musical, pero vista, también los que estuvieron ayer, perdón si repito un par de cositas, vista desde la perspectiva no de la teoría musical, de qué es una nota, qué es una corchea, qué es un ritmo. Eso ustedes lo aprenderán cuando estudien música, los que quieran, los que no. Pero yo quiero mostrarles esta faceta mucho más rica de la teoría musical, que es la faceta de la teoría como un vehículo para construir mundos. Como para un pintor es la paleta de colores, para un músico la teoría es esa paleta de colores. La paleta de colores no es el cuadro, todavía no nos dice nada, pero es lo que nos permite hacer el cuadro. Entonces aquí es donde yo quiero ver realmente no el color, cómo se funciona físicamente y cómo la luz se refracta y todo esto, no. Yo quiero ver es con esos colores qué puedo construir, qué mundos puedo inventarme. Listo, entonces hay un montón de referentes que hay comunes en la historia de la música y la historia del arte que están en ese pequeño texto que yo les mostré. Entonces el ejercicio ahora es coger cada uno de esos símbolos, por eso se llama los símbolos del amanecer. Esta pieza se llama El Amanecer. Y quiero mostrarles cada uno de esos símbolos del amanecer. Y no solo cómo los ha manejado este personaje que es Maurice Ravel, francés, y hablaré un poquito de él, sino cómo lo han cogido todas las personas que lo influenciaron y todas las personas a las que influenció. Entonces, por ejemplo, ver si ustedes piensan en una pintura y piensan en algo como el sufrimiento o la tristeza, ¿qué color usarían? Uno puede pensar en 1000 opciones, pero probablemente negro. Ese puede ser. ¿Dijo negro? Sí, negro, claro. Va a ser gris, va a ser azul. ¿Qué más? Todo lo que a ustedes se les ocurra. Entonces ya ahí empezamos a decir, tenemos metidos en nuestra cabeza ya unos símbolos que van a reflejar. Si hablamos de la guerra, ¿qué color? Rojo, todos de una, excelente, claro. Claro, tenemos esa construcción en la cabeza. La música tiene un problema, y es que es más abstracta, son sonidos. Entonces ya no podemos decir qué sonido es el de la guerra. Toca hablar un poquito más confuso para decir eso. O qué sonido es el del dolor. Ahí es donde entonces vamos a empezar a hablar este idioma de la teoría musical aplicada. ¿Qué son estos colores? ¿Qué es esta paleta? Listo. Ahí está nuestra gruta. Quiero empezar. Primera frase del texto. No hay más ruido que el murmullo de los riachuelos, recogidos por el rocío que brota de las rocas. Entonces, ¿qué tenemos? Primero tenemos el silencio. Habla de no hay más ruido. Es completamente silencioso. Y ese no hay más ruido nos está diciendo algo, porque no solo es el silencio puro, sino es un silencio con una bruma. Esa bruma es la del pequeño riachuelo, ese rocío, esas goticas de agua que van cayendo. Y esas goticas de agua que van cayendo han sido y serán una forma de expresar la creación del mundo. Esta idea del silencio, eso pasa en muchos mitos y muchas historias de creación del mundo. Del silencio se crea todo. Aquí pasa lo mismo. De este silencio no hay nada, de pronto se empieza a crear un mundo. Entonces quiero mostrarles cómo varios compositores han
concebido, dos particularmente, esta idea de la creación del mundo desde la música, el símbolo de la creación. Primero, tenemos la posibilidad de esta sopa primordial, que todo es armónico, todo es perfecto, y de la perfección se empiezan a formar pequeñas muestras de desorden, el caos. Entonces, acá hay un ejemplo que me parece fascinante, que es de Wagner, es un compositor alemán, y él muestra la creación desde la perspectiva de solo hay un sonido, lo que nosotros llamamos un solo acorde, los teóricos. Hay un acorde que se mantiene por 4 minutos, lo cual es una locura, porque ustedes toda la música que oyen van a ver que hay un acorde y hay otro acorde al segundo y otro acorde al otro segundo y uno siempre cambia acordes. Aquí un solo acorde crea todo y es para decir no hay nada, es solamente pureza. Te escuchemos. Y ahí sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Un acorde. Ustedes sintieron que no pasaba nada, que estaba quieto completamente. Precisamente es esa creación desde la quietud. Quiero mostrarles el segundo tipo que han mostrado en la música mucho. Y es desde ya un caos mucho más agresivo. La idea del Big Bang que explota una partícula diminuta que se vuelve todo. Y entre ese todo se empiezan a desarmar toda la materia, se empieza como a empezar a formar lentamente, a enfriar, a calentar, a expandir. Todo esto, esta es la segunda forma de crear el mundo. Esas son nuestras dos maneras, desde la perfección y desde el completo desorden. Entonces ahora voy a mostrarles otro ejemplo, es lo opuesto, completo caos. Ay, perdón. Este se mezcló con el otro. Lo muestro desde acá. Perdón. Ahí está. Y esta música tan rara, que para nosotros es muy rara, ya empieza a cobrar sentido. Cuando uno habla de la creación del mundo desde el caos, pues tiene que sonar a caos. Uno tiene que realmente sentirse incómodo. Y esta incomodidad es esa construcción. El mundo para esta otra versión no empieza desde algo perfecto, sino desde algo que tiene que molestar un poquito a la oreja, tiene que ser incómodo. Entonces, ¿qué hace nuestro querido Ravel? Voy a poner otra vez los primeros segunditos de la obra.
ahí se ve, es una combinación de los dos. Hay una base silenciosa y alrededor se va formando este murmullo que dijimos que era este brote del agua que le va a dar vida a todo. Entonces ahí tenemos nuestra versión raveliana, nuestra versión de este compositor particular de cómo se va creando el mundo desde la oscuridad. Pero hay otro símbolo en esta frase y es vuelvo al agua. Ahora sí, ¿qué significa el agua en la historia de la música? Porque es importantísima. El agua aparece en todos lados, porque el agua en general en toda la historia ha tenido un significado infinito. Desde el significado de la creación también, de la limpieza, la pureza. Uno se baña pues para quitarse el mugre. Pero también está el significado de la destrucción. Entonces tenemos casos como todos los ejemplos mitológicos, míticos de la gran inundación, la cual el mundo se acaba y empieza un nuevo mundo. Entonces esta combinación de la pureza, pero también la creación, pero también la destrucción, ahí hay como una combinación de muchos elementos. Y más que eso, voy a mostrarles muchos ejemplos. El agua a mí siempre me ha encantado porque se puede usar como ustedes quieran. Entonces voy a mostrarles varios ejemplos. Primero quiero que escuchemos la posibilidad de construir olas del mar y todo el significado que una ola lleva. Una ola grande en una tormenta, un significado muy fuerte. Entonces escuchen esta. Ahí están los oleajes, pero no solo son las olas. Se darán cuenta que está lleno de luz. Y por eso elegí este cuadro, porque este cuadro es de Caspar Friedrich, que es un pintor muy famoso alemán. Y vean que el agua para él, esto es una representación de las olas, una barca en el océano. Y esta pieza de Ravel también se llama una barca en el océano. Y vean que no es agua, es luz. Todo es color, todo es blanco. Solo el reflejo de la barca es realmente negro. Y de esta manera vemos una esencia del impresionismo. Y es el impresionismo cogiendo la luz como un vehículo de la pintura. Y de la música. Entonces, la música que acabamos de oír es toda luz, son brillos, es todo el tiempo jugando con cómo puede sonar brillante el mundo y cómo puede sonar brillante una ola. Pero no es la única forma, esto es impresionismo. Entonces vamos a otro ejemplo, un ejemplo un poquito más del romanticismo, en el cual les voy a mostrar cómo el agua se vuelve la tristeza, las lágrimas. Esta es una pieza de un compositor ruso que se llama Rachmaninoff, y está describiendo cómo las gotas de las lágrimas caen una a una. Y van a ver que tiene un ritmo muy parejo en que demuestra cada gota que va cayendo. Entonces es un ejemplo de tristeza a partir del agua. Ahí está cada gotica, tan, 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 es una gotica de una lágrima. Muy apropiado para el cuadro que también tiene sus 3 goticas. Y también se llama la tristeza. Entonces coincide mucho, eso es algo que siempre me ha gustado, como la música está siempre en diálogo con la pintura. Siempre están relacionados de una manera u otra, sin ni siquiera darse cuenta siempre. A veces sí, a veces no. Y el siguiente,
Este es un poquito más extremo, porque es una representación del agua a partir de la tormenta. Entonces imagínense ustedes treparse una montaña y empieza a caer una tormenta. Ahí está la montaña. Eso la hizo un compositor que se llama Strauss, Richard Strauss, y estaba contando un día en los Alpes, todo su recorrido de la base de los Alpes hasta la cima de los Alpes. Y en ese recorrido dura 1 hora la hora, pero hay un momentico en el que de pronto empieza a caer un diluvio terrible. Y entonces él aprovecha todos sus recursos en un gran compositor y demuestra el viento, el agua, la montaña misma, la luz también, juega con todo lo que se le ocurre a partir del agua. Los rayos. Creo que es obvio, eso es lo chévere de esta. Creo que nadie va a venir aquí a pelearme porque no, yo siento que eso no es una tormenta. Lo bueno es que Strauss dijo que era una tormenta, entonces si me quieren pelear, vayan a donde Strauss y le pelean. No sé dónde está enterrado él, creo que... Pero bueno. Y ahí tenemos entonces nuestros primeros 2 símbolos. Todos sacados de una pinche frase. Repito la frase para que veamos. No hay más ruido que el murmullo de los riachuelos recogidos por el rocío que brota de las rocas. De esa bobada tenemos una tormenta, una tristeza, tenemos las olas del mar, tenemos la creación del mundo desde el caos, la creación del mundo desde la armonía, tenemos el color, es ilimitado. ¿Y cuánto he puesto de la música de Ravel hasta ahí? Como 10 segundos más o menos. Esa es la carga que tiene una obra musical, una carga que es la evolución de cientos de años, por no decir miles, porque no sabemos, de cultura acumulándose una capa tras otra capa tras otra capa. Eso es como ver la geología, cuando se hace el estudio de las rocas. ¿Qué se hace? Se va viendo cada una de las capas. La única forma de entender la primera es yendo hacia atrás y ver cómo se van construyendo esas capas de tierra una sobre otra. Aquí pasa igual con la música, toca ir para atrás. Cuéntame. ¿De qué autor es Esto es de Albert Bierstand, es de Estados Unidos, es estadounidense y alemán, tenía descendencia alemana. Se llama Una tormenta en las montañas rocosas. Todos los cuadros que quieran saber los tengo referenciados, creo. Sí, creo que tengo casi todos. Entonces, bienvenida a la pregunta. Ahora vamos a la siguiente frase de este pequeño texto. Y es así de simple. Se oyen los cantos de pájaros. Y uno diría que de esa frasecita tan pequeña no va a salir mucho. Pero prepárense, porque tengo muchos pájaros de todo tipo. ¿A ustedes si les gustan los pájaros? Sí. Bien, entonces van a ser felices. Excelente, porque tengo muchos. Y si no les gustan los pájaros, lo lamento porque vamos a tener un rato de pájaros. Entonces, ¿qué son los pájaros en Ravel? Son el aviso de la mañana. Si ustedes despiertan en el campo, van a ver que lo primero en la mañana, antes de la mañana, están los pájaros. Entonces, la forma de decir la creación se da desde los pájaros. Y la creación ya dijimos, desde el agua, desde la oscuridad, pero los pájaros son los que la traen realmente. Entonces, se dice casi, como se dice, una golondrina no hace verano. Aquí es algo así. Pero aquí es lo contrario, un pájaro sí hace mañana. Entonces tenemos
la creación, pero, ojo, porque es la creación desde la exuberancia del paraíso que era la antigua Grecia para Ravel. Entonces estaba hablándonos de una historia en la antigua Grecia. Por lo tanto, los pájaros son todos exóticos, son pájaros raros. Y vamos a ver cada uno de estos pájaros, el cómo los muestra. Es un primer pájaro para todos ustedes. Así de simple. Escúchenlo otra vez. Tarim, tarim. Ahí está. Cantido de un pajarito muy sutil. Y ahí aterrizó nuestro primer pájaro. Vamos a un segundo pajarito. Tiram. Un cantico para abajo. Tiram otra vez. Y está mezclado con el otro. Esto es parim, parim, y tiram. Y ahí están nuestros dos primeros pajaritos. Vamos a un tercer pájaro. Y este ya es un pájaro un poquito más extrovertido, más exagerado. Canta unas notas muy simples. Mi, sol, mi, re, si, re. Que es, los que saben de teoría musical sabrán que eso es una escala pentatónica. Y la escala pentatónica es una escala que no tiene conflicto. Una escala pura, porque no tiene disonancia. Entonces este es un pájaro sin disonancia, sin ningún problema. Esa bobadita es nuestro tercer pajarito, pero es ya mucho más complejo. El primero era 2 notas, el segundo también, y este ya son muchas más notas. Otra vez. Listo. El cuarto es más extraño, porque es una disonancia muy poco común para la voz humana, no la puede producir, porque son 2 notas al tiempo que ningún humano puede hacer, los pájaros sí, y otra notica al lado, como un trino de pájaro, pero para un humano es imposible. Ahí estuvo. Ese es nuestro cuarto pájaro. Y el quinto, que es mi favorito, porque lo que está cogiendo es el canto del segundo con el canto del tercero y los combina. Entonces un pájaro que repite los cantos de otro, ¿qué pájaro se les ocurre? Loros, claro. Este puede ser un ejemplo de un loro. Sí, todos los pájaros imitadores pueden ser uno de estos pájaros. Entonces escuchen este. Piram, paraviaram. El primer pájaro era piram, el segundo paraviaram. Entonces los combinó y formó un pájaro nuevo con estas 2 versiones. Y ahí tenemos nuestro aviario de la mañana, nuestros 5 pajaritos que tienen sus propias personalidades. Y esto tiene un encanto único y es cada pájaro es especial, cada pájaro es diseñado para que sea el mismo pajarito y cada vez que aparece sabemos cuál pájaro es. Ahí están todos nuestros pájaros, todos combinados. Por eso yo lo llamo el aviario, es un sitio repleto de pájaros. Otra cosa que uno cuando ya estudia música empieza a aprender es utiliza una escala particular aparte de la pentatónica que les dije, y es la dórica. Y la palabra dórica, los que saben de la Grecia antigua saben que viene de la Grecia antigua. Entonces es una escala que solo existe, pues que se creó en Grecia. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta persona? Con esa bobadita de decirnos hay pájaros y poner una escala griega, está diciendo son pájaros en Grecia. Y ya ahí nos construye todo un escenario. Ya no podemos pensar en los pájaros de Villa de Leyva o no podemos pensar en los pájaros de Bogotá. Nos toca irnos a Grecia, pero no a cualquier Grecia, sino una Grecia mítica. La Grecia de hace miles de años, 2000 años, 2500 años. Depende de cuándo encontremos el primer manuscrito de esta historia. ¿Sí? Un poquito después, pero sí, nació el mundo del agua y ahí tenemos a nuestra Grecia, exactamente. Entonces ahí ya construimos nuestro universo.
con solo decir canto de pájaro y poner una escala dórica, nos puso en un escenario. Pero yo no solamente quería mostrar los pájaros de Ravel, sino quiero ver por qué esos pájaros que están ahí, cómo llegamos a ellos. Quiero mostrarles muchos pájaros. Les voy a mostrar aún más pájaros. El primero, quiero que se imaginen ustedes durmiendo por la mañana, antes de que amanezca, y empiezan a sonar cucos, ruiseñores, mirlos y miles de aves. Y ustedes no están muy contentos porque quieren dormir, están desesperados. Entonces un compositor francés decidió pintar precisamente el desespero de tener ese ruidajón. Y si no estaba despierto, ya, le tocó despertarse, porque no lo dejaron dormir. Y es humor musical del siglo XV, un compositor renacentista francés que simplemente quería tomar del pelo y tomó del pelo. Y ahí está un ejemplo, un pajarito canzón. Otro ejemplo, quería mostrarles más, entonces tenemos más. Uno poético, entonces ya pasamos del chiste a la poesía. Y esta es la historia de una simple alondra que se eleva hacia el cielo cada vez más al infinito. Entonces ya estamos en un terreno, estamos en Inglaterra, es un compositor inglés del siglo XIX y está, y 20, 19 y 20, y está contando esta historia del pájaro que va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y es una alondra. Ahí tenemos nuestra alondra subiendo cada vez más. Este es un ejemplo mucho más poético, se darán cuenta, ya no es humorístico. Y vamos a un tercer ejemplo. Entonces ya tenemos nuestro chiste, nuestra poesía, y el tercero es nuestro hiperrealismo musical. ¿Qué significa hiperrealismo? Tratar de mostrar al pájaro lo más exactamente posible, un pájaro así calcado. Pero hay un problema, y es que el compositor que decidió hacer esto se llama Messiaen, Oliver Messiaen, quería hacerlo en un piano. Y un piano tiene un problema, es que tiene un número de notas
De do a do hay 12, pero un pájaro no. Un pájaro tiene infinitas notas entre el do y el do. Y ustedes ven que un pájaro puede cantar lo que hay entre esta primera nota de un piano y esta. Entonces el ejercicio difícil de este compositor era lograr este realismo con 12 notas. Ese es el reto. Y eso es algo que a los compositores les encanta. Ponerse una tarea imposible y ver qué logran y qué sale de eso. Pero este particular nos quería mostrar un pájaro que está en los Alpes. Es un pájaro de los Alpes. Y este pájaro de los Alpes está también atrás del sol, gigantesco, magnífico el sol, y las montañas. Entonces quería mostrar un terreno montañoso, y además las montañas de los Alpes son piedras. Entonces quería mostrar roca, que sonara sólido. Entonces van a ver que inicia con una sonoridad muy pura del sol, y luego con una sonoridad muy agresiva de la piedra, y luego pájaros. Vamos a ver. Y la montaña y el sol. Vean la diferencia de estos tres pájaros. Son tres mundos distintos. Y también interesante que esta música que uno la escucha y dice, uy, eso parece un gato caminando encima de un piano. Cuando uno entiende qué está diciendo, se vuelve todo un universo. Es algo que a mí siempre me ha gustado, como uno empieza rechazándola. Y cuando la entiende un poquito más y da poquitos, uno va diciendo, quizás sí hay algo de valor ahí. Y uno, yo no puedo vivir sin esta música. La necesito porque me cuenta muchas historias que no pueden contarme los pájaros renacentistas ni los románticos. Y a su vez, a veces necesito esos pájaros renacentistas y a veces esos románticos. Vamos a uno último para acabar este aviario tan grande en el que me metí, y es un concierto de aves. Entonces un compositor dijo, listo, ya tenemos nuestro chiste, ya tenemos nuestro hiperromanticismo, ya tenemos nuestro hiperrealismo. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues coger a mis pájaros y volverlos los músicos. Entonces él, un compositor finés llamado Raúl Tavara, se fue al Ártico. Estaba cerquita, es finés. Entonces dio un paseíto cerca, a la esquina de su casa, y grabó pájaros. Y cogió esa cinta y decidió hacer un concierto para orquesta y pájaros, en el cual la orquesta y los pájaros dialogan. Y este diálogo lo hace tratando de hacer que la orquesta se confunda con los pájaros. Se escuchen este ejemplo.
Y es muy difícil saber cuándo se acaba el pájaro y cuándo empieza la orquesta. Por eso es que lo llamo concierto para pájaros y orquesta, porque todos son solistas ahí. Los que también estuvieron ayer sabrán que hablamos mucho de cómo los animales se volvían parte de la música de Simón Díaz. Hoy estamos viendo cómo los pájaros se vuelven parte de la música de Rotavara, se vuelven uno. Y entonces ahí tenemos cómo ha evolucionado el pájaro, no como no ha evolucionado, sino cómo ha cambiado en la historia y cómo ha tomado distintas facetas. Tenemos ahí ya nuestro aviario. Entonces tuvimos los ejemplos de Ravel, tenemos de dónde viene Ravel, de dónde saca y a quién inspira. Este compositor es después de Ravel, este último, los demás van antes, entonces, o contemporáneos. Entonces todo está influenciándose a sí mismo, es un círculo, como les dije, estas capas de la geología que va una sobre otra. Y listo, tenemos nuestros pájaros. Vamos a nuestro siguiente símbolo. Entonces, para los que tengan buena memoria, vamos el silencio, creación, caos, orden, el agua, con todas sus variables, los pájaros, y ahora vamos al siguiente, que es la algarabía del amanecer. Y el texto dice así, simplemente la algarabía del amanecer. Entonces, ya amaneció. ¿Y qué hacen los animales? Gritar escandalosos, a todo pulmón. Están gritando durísimo. Y mientras tanto la música va a hacer algo, y es mostrar el recorrido del sol desde el amanecer hasta el punto en el cual ya se puede ver a plenitud. Es un recorrido musical. Y por eso van a ver que la música va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que, ¿qué pasa? Que el sol rompe la barrera del horizonte y se quiebra. Ya deja de ser una iluminación a ser todo un objeto que sale del suelo. Y amaneció, ya, ahora sí es de día. Todo lo de antes, todo lo que habíamos escuchado era todavía en la penumbra. Aquí ya es el día. Y él lo vuelve claro. Es el momento en que uno dice, este es el punto máximo, pareciera ser. Vamos a tener más, pero este es el primer punto en el cual sabemos que un evento importante ocurrió. Listo, seguimos. Este fue rápido. No me voy a detener mucho tiempo porque el tiempo corre. Vamos al siguiente. Y es uno muy particular, que este es un retrato de Schill, es bien extraño, pero me divierte, porque es la imagen de Daphnis, que es este personaje, el galán, es nuestro galán de la historia. Y este galán de la historia es el que tiene la primera melodía reconocible. Entonces, ¿cómo representamos una melodía humana? La representamos emulando la voz. ¿Y cómo se emula la voz? De una persona, de un hombre, con instrumentos graves. Entonces, ¿qué hizo Ravel? Decidió coger la viola, que es un instrumento grave, no es el cello, y eso es interesante. Los que saben de instrumentos saben que el más bajo es nuestro contrabajo, en las cuerdas al menos. Luego tenemos el cello, y esos dos son muy graves. Luego la viola, que es un intermedio. Luego tenemos dos grupos de violines, violín 1 y violín 2. Pero él no eligió el cello y él no eligió el contrabajo. Entonces nos está hablando de un personaje que tiene una característica particular. Ahí nos está hablando de un personaje que sí es grave, pero es dulce, es joven, está plácido. ¿Y por qué está plácido? Pues porque está durmiendo. Entonces dice el texto que Daphnis yace inmóvil ante la gruta de las ninfas, está dormido. Entonces ya vemos que el amanecer todavía no lo ha despertado, los pájaros aún no lo han despertado. Y sobre todo es algo, y es ignorante de todos los males del mundo. No sabe qué está pasando, ya vendrán los males a atacarlo. Otra cosa curiosa es que, ¿se acuerdan que les hablé de una escala rara, esta escala griega, dórica, que aparecía en los pájaros? Aquí vuelve a coger ese símbolo de los pájaros, y vuelve a hablar en dórico, vuelve a hablar en griego. Y no solo eso, sino que coge un símbolo de los pájaros y se lo apropia. Y es bien interesante porque está hablando de los pájaros y de este personaje con voz grave como uno solo.
un poquito en contraposición a nuestra idea actual, el hombre moderno que está en contra de la naturaleza. Aquí no, aquí es uno con la naturaleza, es esta versión antigua de la Grecia antigua, de este campo en donde todo el mundo era uno con la naturaleza. Entonces es un pájaro más, pero es un pájaro grave. Y es nuestra primera melodía. Lo primero que podrían ustedes cantar de esta pieza, hasta ahorita, no es los silbidos de los pájaros, es esto. La primera vez que hay una representación del humano. Primera vez que hay alguien que es capaz de cantar como un humano. Entonces ahí ya nos está poniendo a nuestro principal, a nuestro protagonista. Pero quiero mostrar un solo ejemplo de otra persona que considera que también la voz humana funciona así, funciona con instrumentos graves. Pero en este caso va a ser muy distinto, porque la va a utilizar como la idea del juez. Entonces aquí tengo mi imagen del juez, el juez más serio que encontré en internet. Y es en la novena sinfonía de Beethoven, para los que la conocen, sabrán que el último movimiento de esta sinfonía empieza con la voz del caos, está el caos. Y aparece de pronto los chelos, los contrabajos a decir, momento, todos calmados, aquí yo soy el que da las órdenes, aquí yo soy el hombre el juez, ser humano, que va a decirles cómo son las cosas. Y después vuelve el caos a hablar, y después vuelven estos chelos a hablar. Entonces esta voz humana que antes teníamos como la voz dulce y amable, aquí está representada como la voz que impone, pero utiliza los mismos recursos, una melodía clarísima, y en contraste del caos. Y si hay dudas de esto, al final del movimiento, esta melodía que vamos a oír ahorita, la vuelven a ser copiada, un coro. Y un coro en este caso van a ser los barítonos, los tenores y los que van a cantar esta melodía particular. Ahí está, igualito en su esencia, completamente distinto en su significado. Entonces ya tenemos a nuestro personaje anterior. Volvamos al anterior, porque este es mucho más serio, mucho más... hablemos del hombre ilustrado, el racional, el ser del siglo XVIII, que está tratando de imponer un orden. Mientras que lo que estamos hablando nosotros es de un ser distinto, mucho más fantástico, mucho más natural, mucho más de la naturaleza, quiero decir. Entonces ahí está la contraposición. De nuevo, como dije ayer varias veces, no es que uno sea bueno, no es que el otro sea malo, no es que el otro sea bueno tampoco. Sí, simplemente son formas distintas de mostrar el mismo recurso, el mismo símbolo. Ahí ya tenemos entonces, perdón, hago el resumen cada vez. Empezamos con el silencio, nos vamos al agua, este símbolo del agua. Después nos vamos a este símbolo que era el amanecer, los pájaros, y llegamos a nuestro personaje. Tenemos los 5 símbolos que vamos hasta ahorita. Con esos símbolos ya se empieza a construir nuestra historia. Todo esto recuerden, al final volvemos a oír. Y quiero que ya puedan todos ustedes imaginarse las escenas. Entonces vayan construyendo esta historia que les voy contando. ¿Listo?
Siguiente símbolo. Esta foto es muy curiosa. El pastor con sus perritos. ¿Por qué? Porque en esta antigua Grecia nos está hablando Ravel de pastores, precisamente. Y la frase que yo recorté del texto es simplemente los pastores. Ya, eso es todo lo que recorto. Les voy a contar una pequeña historia mitológica de la antigua Grecia. Los que les gusta eso, atención. Dice la historia: Pan, el dios griego de los pastores y del campo, tuvo la audacia de retar a una contienda a Apolo, dios de la música. Tmolus, dios de la montaña, fue seleccionado como juez. Con su simple flauta, Pan entonó una melodía rústica que encantó especialmente a su acompañante, Midas. Apolo, entonces, tañó su sofisticada lira con tal efecto que todos coincidieron en hacerlo ganador, excepto Midas, que, enfurecido, criticó el juicio. Apolo no dudó en convertir las orejas de este agitador en orejas de burro, pues ¿quién más que un burro podría disfrutar de semejante música? Entonces la historia es muy curiosa, porque tenemos a un dios de la naturaleza, Pan, tocando música rústica del campo. Y tenemos al dios de la música con su lira, que es de la ciudad, también en una competencia. ¿Y quién gana? Pues obviamente el de la ciudad, porque tenían su nivel de clasismo griego. Y obviamente Apolo dice, pues solo a un burro le puede gustar la música del campo. Es fascinante esa historia. Pero ¿qué hace Ravel? Ravel, no aludiendo precisamente a esa historia, pero sí dice, momento, yo lo que quiero es esta música rústica del campo. Para mí eso es lo que quiero buscar en esta. Y no significa que no buscara después la música de la ciudad. Los que conocen el bolero de Ravel sabrán que esa es música inspirada en la fábrica. Entonces es una forma de decir, cada cual en su lugar, pero ambas igual. Es decir, él no teme ponerse la oreja de burro. Y lo hace, aquí lo va a hacer. Y entonces tenemos la idea de que esta música de campo y de pastores se asocia comúnmente, como ayer hablábamos un poquito, a instrumentos con una cualidad particular. Son instrumentos que uno pueda cargar. Y sobre todo en la antigua Grecia, estos instrumentos que uno puede cargar son flautas o son instrumentos de viento, pequeños. Entonces cuando pensamos en la orquesta, recuerden que la música que estamos oyendo es orquestal, puramente orquestal. ¿Qué instrumento podemos usar? Entonces, ¿a alguien se le ocurre? La flauta. Flauta, otro. El clarinete. Clarinete, excelente. Saxofón. Saxofón, ¿cuál? tipo xilófono. Flauta dulce. Podría ser, pero esos no son de viento y esos cargarlos es más difícil, claro. Oboe es el último que me faltaba. Pero sí, todos los que se les ocurran que uno pueda cargar. ¿Cuál no? Los que han visto un fagot verán que eso no se carga a ningún lado. Un pícolo se puede, claro, el pícolo es común. Entonces ahí tenemos nuestros instrumentos que pueden ser usados para pastorear. Entonces, ¿qué hace este compositor? Pues inspirado en Beethoven, que ya lo había hecho, hace su propia música. Pero quiero mostrarles cómo Beethoven lo hace. Hace un coral de vientos dándole acción de gracias a la naturaleza y a los pastores. Entonces escuchemos. Ahí está, viento. Ahí está, pudieron ver nuestros vientos en acción y nuestra acción de gracias. Música plácida porque está agradeciendo a la naturaleza los dones que la naturaleza da. Yo me disculpo por el perrito que puse, pero qué pena con los que tengan algún tipo de pudor. Pobre perro. Pero bueno, es la realidad de la naturaleza, el llamado de la naturaleza. Listo. Entonces ahora sí vamos de vuelta a Ravel. ¿Y qué hace él? Vamos a ver a nuestros dos pastores. Tiene dos. Uno cerquita, que el primero es, la flauta, y uno lejos, mucho más lejos, en la distancia. Ahí lo pueden ver. Uy, bueno, no se puede ver mucho, pero allá en el cuadro está, a lo lejos, que es el oboe. Tenemos a nuestro pastor de flauta y a nuestro pastor de oboe. Escuchemos primero la flauta. Ahí está.
Y ahora lístense, a lo lejos. Ahí está. Nuestros pastores. Y alguna vez yo hablando de este tema, alguien me decía, bueno, pero ¿cómo podemos asegurar que son pastores? Yo cómo me atrevo a decir que son pastores, porque es un argumento fuerte, pues porque Ravel escribe debajo pastor 1 y pastor 2. Entonces simplemente Ravel estaba diciendo explícitamente, no me lo inventé. No todo lo de aquí me lo inventé yo, algunas cosas sí, perdónenme. Listo, ya están nuestros pastores. Entonces ya tenemos un nuevo elemento. Tenemos esta historia, este cuadro cada vez más completo. Vamos ya llegando a un buen punto, ya casi completamos nuestro cuadro, porque ahora llegamos a, ¿qué tengo aquí? Eso, El vuelo de las brujas. Este es un cuadro increíble, me fascina, es de Goya. Sí, es buenísimo. ¿Y por qué pongo este cuadro? Porque nos está hablando de la sorpresa. Y Ravel habla de esta sorpresa del encuentro y del despertar. Los pastores encontraron a Daphnis y lo despertaron. Y este despertar, esta sorpresa, tiene 1000 maneras de representarse en la música. Porque es que en el mundo de la poesía, cuando uno despierta, no solamente despierta. No es así de simple. Es como, desperté y ya, empiezo mi día. Jamás. Despertar siempre tiene una carga mucho más fuerte. En este caso, en muchos casos, no solo en este, puede considerarse el renacer, el resucitar. Es la vuelta a la vida cotidiana también. Y la vuelta a los problemas del mundo. Entonces Ravel, en su creatividad, decide hacerlo como una nueva manifestación del amanecer. Tuvimos un amanecer, que es el amanecer de la naturaleza, y el segundo amanecer, que es este amanecer de nuestro protagonista que estaba durmiendo plácidamente, ustedes ya lo recuerdan, y estos dos personajes amanecen en momentos distintos. Y voy a usar la misma música del primer amanecer para este, pero va a haber una diferencia, y es que no solamente es un amanecer, sino que al amanecer se da cuenta Daphnis que tiene un problema, es que está perdido, está lejos de su amada, que es Chloe, y además no sabe si su amada está bien, porque la historia, han pasado muchas cosas, yo extraje 4 minutos, faltó aclarar que esto es un ballet de 1 hora, yo extraje 4 minutos y ha pasado de todo, ha habido piratas, ha habido aventuras en todos lados, se separaron, se unieron, se separaron, se unieron, y este es cerquita al final. Y entonces están tratando de volver a reencontrarse. Y él, al despertar, se da cuenta de esta angustia. Por lo tanto, mientras vamos subiendo y subiendo y subiendo, el amanecer, apenas despierta, cambia todo y se vuelve un acorde muy raro. También, para los que saben de música, podrán darse cuenta que, sobre todo muy avanzada, entonces es bastante avanzado, no espero que lo escuchen claramente, pero pasamos de una escala particular a una que es tan lejana que podemos decir que no tiene nada que ver. Impacta mucho. Yo creo que todos podrán hacer el esfuerzo de escuchar ese momento en que los impacte. Es porque Ravel a propósito usó 2 cosas que no combinan. No se mezclan, como agua y aceite puramente. Entonces, vamos a escuchar. ¿Lo notaron? ¿Notaron la sorpresa? Es sutil, pero cuando uno ya ha estudiado mucho esta música, uno dice, uy, estaba un poquito enloquecido, porque solamente un gran genio como era Ravel logra hacer que cosas tan disímiles suenen tan orgánicas, suenan muy naturales, pero ya cuando uno las estudia, si uno trata de tocar el acorde 1 en el piano y el acorde 2, eso suena horrible. Hay otra vez el gato que les mencionaba que se subió al piano. Y quiero mostrarles entonces otras sorpresas, porque esta es la sorpresa de Ravel, pero quiero ver más sorpresas, cómo han tratado la sorpresa en la historia de la música. Entonces, aquí hay algo que me gusta y es la sorpresa, tiene posibilidades, porque a pesar de que son sorpresas, una buena sorpresa que tiene. Si yo les digo les voy a mostrar una sorpresa, se las puedo dañar, pero una buena, así ustedes sepan que viene, no debería dañarse, entonces ojalá que no se las haya arruinado.
La primera es la sorpresa del pueblo judío, de un pueblo que perdonó a Barrabás por encima de Jesús. Entonces esta es una historia bíblica y se trata del grito de la sociedad ignorante, una sociedad que ignora realmente lo que es valioso y llega hasta el punto de ser horroroso. Y esto es muy raro porque es un compositor, Bach, Johann Sebastian Bach, que es asociado a música perfecta, pero él también tenía su lado oscuro. Y aquí, los que tengan problemas del corazón, por favor, tápense las orejas, porque esto es aterrador. Ahí está Barrabás. Sin duda, imagínense esto en una iglesia, estando escuchando una pasión y de pronto ustedes tranquilos ahí y no se lo están esperando y suena toda la orquesta con todo el órgano a un volumen en una iglesia, que hasta donde puede llegar el volumen de una iglesia es bien traumático para alguien no preparado. La primera vez que lo oí me dio un susto, porque además yo lo oí con audífonos, aquí el sonido no llega tan lejos. Yo con audífonos estaba poniendo ejemplos y salió casi quedó ahí. Hoy, por poquito no estoy aquí hoy para mostrarles esto. Entonces este es un ejemplo, una disonancia absoluta. Es quizás el acorde más disonante que podemos encontrar en esta época, en el barroco. Pero no es todos los ejemplos de la sorpresa. Quiero otra sorpresa. Y es la sorpresa de lo apoteósico. Entonces este es mostrar lo más grandioso que tiene la humanidad. Entonces yo quiero que escuchen y vean el momento de la sorpresa como si se abriera todo el universo. Y él logra hacer una primera parte que uno cree que no puede crecer más y no puede crecer más. Cuando entra toda la orquesta, pues ya se despliega una nueva realidad realmente. Y una última sorpresa que quería mostrar es la sorpresa de lo que está hacia adentro, de la intimidad. Y es la sorpresa de eso que no se dice. Entonces esta es lo contrario. Mientras buscábamos aquí el exceso, buscar el acorde más grande, buscar lo más global, este es un ejemplo en el cual la música va creciendo y de pronto se desaparece, sin avisar. Y esa es la sorpresa. Se escucha en esta intimidad de la sorpresa, otra versión de esta sorpresa.
Esta es la contraria. La sorpresa hacia eso pequeño, hacia eso íntimo. Y ahí tenemos entonces todas nuestras, no todas, 3 o 4 con la de Ravel, de nuestras posibles sorpresas. Pero se imaginarán que son infinitas. Así como cuando se imaginan en la pintura que hay 500 cuadros o 500 millones, de lo que sea, de jarrones y de frutas. Pasa lo mismo aquí. Puede haber 500 ejemplos de sorpresas de todo tipo. Vamos a nuestro siguiente símbolo. Y es, se despertó nuestro personaje, se despertó Daphnis. ¿Y qué hace inmediatamente después? Se para y sale corriendo a buscar a su amada. Pero está todavía adormilado. Entonces es una búsqueda torpe, es muy torpe. Entonces la música va mostrando cómo por capas empieza la torpeza y da una vuelta. Y se tropieza y da otra vuelta y se tropieza y da otra vuelta. Y al fin encuentra la manera de pararse e ir a donde tiene que ir. Y en ese momento es que se va a fusionar con este encuentro. Entonces, aquí, perdón, quiero revisar. Listo, entonces creo que primero tengo aquí pensado mostrarles los ejemplos anteriores porque voy a conectar este audio con el que sigue. Entonces vamos a hablar de otras sorpresas, si es que lo tengo así, ya me corrijo. Primero, quiero mostrarles otra cacería de otra persona, de un húngaro. Ayer también oímos al mismo húngaro, que es la muestra de la cacería, pero pensando en uno ser el que está siendo cazado. Entonces es el terror de la cacería. Tenemos entonces la persecución sin pausa, con tropiezos, con sobresaltos, con agitación, y cada vez va más rápido, cada vez uno está tratando de huir más, pero es fútil, no podemos escaparnos de eso que nos viene atrapando. Pónganle lo que quieran poner atrás, el monstruo que quieran ponerle atrás, pero ahí está. Es bien extremo. Yo tuve que tocar esto para mi recital de grado en la maestría y sentía como si el piano me estuviera persiguiendo mientras lo tocaba, porque es demasiado difícil, uno no lo escucha lo difícil que es, lo que hay que hacer con las manos para que eso se logre. Entonces es muy interesante porque el compositor no solamente lo hizo para el público, sino para que el mismo músico se sintiera perseguido. De hecho, él decía que no quería tocar eso nunca porque era mucho para él, no quería sentir esa angustia de tener que sentirse atrapado por... Entonces es un ejemplo que va más allá solamente del público y llega al mismo intérprete. Siguiente, vamos con otro tipo es la angustia, porque esta primera angustia fue la de la cacería. Vamos ahora con la angustia entonces, ¿de qué? No sé aquí quiénes,
no creo que muchos, pero bueno, hayan visto la película famosísima de terror Vértigo, de Alfred Hitchcock. Ahí tenemos a una. ¿Sí? ¿La viste? Ah, bueno, esta sí sabe de cine. Claro, esta película de terror, toda la gran innovación es que logró crear esa sensación de vértigo. Pero esa sensación de vértigo, ¿cómo la crea? Con efectos visuales y con música. Hay un compositor, otro húngaro, porque hoy tenemos hartos húngaros, que quiere mostrar el vértigo como una ilusión sonora. Entonces va creando una espiral que va, pero que nunca se acaba. Entonces, escuchen esta espiral infinita. Y ojalá sientan un poquito el vacío del... Ay, perdón. Qué pena. Ya. Y la pieza sigue. Y uno cada vez siente más la angustia de un poquito de esto. ¿Cuándo va a acabar y cómo va a acabar? Y uno no sabe. Es un efecto óptico. Es música cuyo propósito es generar efectos ópticos, pero auditivos. Es la combinación de la música visual con la música auditiva, con la idea de construir imágenes y sensaciones como lo hace la imagen. Tenemos una tercera angustia, que es la angustia del aquelarre, de las brujas. Y esta angustia del aquelarre es la idea de un personaje que cayó víctima de un grupo de brujas y que está siendo cargado como prisionero. Entonces vamos a oír una procesión de brujas, pero alrededor de las brujas tenemos ratones, tenemos murciélagos, tenemos risas, Y mientras tanto, ¿qué nos toca imaginarnos? Pues, ¿qué van a hacer con uno? ¿Cuál es nuestro destino realmente? Entonces la angustia nos están llevando a algo muy terrible. Sin embargo, lo interesante es que este compositor lo pinta como una caricatura. Es música caricatura, no es música realmente de terror, sino del terror caricaturesco.
Y así va a seguir hasta que al final le cortan la cabeza al pobre y suena. El compositor, que era tener un humor un poco oscuro, lo que hace es, con el sonido de un tambor, ejemplificar cómo la cabeza cae en una canasta. Entonces suena ¡pum! Cae la cabeza. Es bien tenebroso. La historia completa es muy buena. Allá hay preguntas. ¿Qué es este coso? Eso es un brujo muy malvado. Por eso está hablándole a todo este grupo de brujas. Son muchas brujas y están en una procesión de terror. ¿Y a quién le cortaron la cabeza? No está ahí, ya le cortaron la cabeza. Ya no hay cabeza. Sí, ya lo sacaron. ¿Me dan tanto miedo a mí? Pues ya van a dar más... No, mentira, ya no van a dar más miedo. Pues a mí también me están dando miedo. Lo que da miedo son los vacíos. Entonces, Pues a mí también me están dando miedo. vamos a nuestra conexión. Entonces yo les hablé de Ravel. Y... Uy, aquí se me... Bueno, siéntense. Sigamos. Entonces, vamos a conectar entonces con este angustia de la búsqueda con este encuentro. Entonces, conectemos. Yo ya les dije que va a ser una búsqueda un poquito torpe. Entonces, vamos a ver cómo esta búsqueda torpe cada vez va creciendo y creciendo hasta llegar al encuentro. Y aquí conectamos. Ah, no, lo voy a dejar al final. Menos mal lo hice. Entonces, ya aquí está. Quiero que lo hagamos otra vez porque es muy cortico y sientan esa angustia. Otro intento. Y tampoco. Otro intento. Y ahí va creciendo. Ahorita lo vamos a ver todo en su plenitud. Porque ahora vamos a seguir con este encuentro del que les estaba hablando. Entonces yo quiero contarles de la angustia al encuentro. Y hay dos tipos de encuentros que yo les propongo. ¿Por qué? Porque el encuentro, Ravel lo va a tratar como un tercer amanecer. Entonces teníamos nuestro primer amanecer, que era el de la naturaleza. El segundo amanecer, que es el del despertar. Y el tercer amanecer, que es el del encuentro. Entonces vuelve a usar la misma música. Pero ahora ya no pasó eso del anterior, en que en el momento máximo puso un acorde que nada que ver, sino que aquí sí se va a complementar. Ya lo vamos a oír, pero antes quiero contarles otra versión de este encuentro, que es el encuentro de el amor. Primero, ¿qué significa eso? El encuentro del amor en el sentido de la locura. Entonces la locura, en el romanticismo, los que sepan de poesía romántica sabrán que el amor siempre se muestra como algo o inalcanzable, o que al tenerlo genera locura y puede llevarlo a desbordar la mente humana. Entonces este primer ejemplo es muy interesante porque es de un compositor que de hecho se enloqueció, no de amor, tenía una esquizofrenia severa y terminó sus días recluido en un manicomio, sus últimos 2 años. Pero durante su juventud él estaba cortejando a la hija de su profesor de piano, que se llamaba Clara Wieck. Y además, pa' colmo, esta era fue la pianista más importante del siglo XIX, par del otro famoso que es Franz Liszt. Esos dos eran las superestrellas, lo cual era muy raro. Una mujer pianista en esa época era excepcional. Y entonces en esta búsqueda de esta persona, pues ¿qué pasó? Al preguntarle al papá, ¿puedo estar con su hija? Dijo, no, un músico zarrapastroso con mi hija, no, usted no va a estar con ella. Y él demuestra esta necesidad de estar con ella, esta locura que le está produciendo el no estar con ella en su música. Entonces escuchemos cómo se ve. La pieza se llama Chiarina, que es una forma de decir Clara, la versión cariñosa para Clara.
no es el romanticismo desbordado del muy rosado, no es rosado, no es muy dramático, es muy turbio. Y hay un ritmo constante que es tan taram, pam pam param, pam pam param, pam pam, que es esa ansiedad de no poder estar. Ese es el ritmo y se llama Chiarina, es lo que le dedica a ella. Una forma de decir no solo quiero estar contigo, sino no puedo y no sé qué hacer. La buena o mala o triste noticia es lograron estar juntos, se casaron, tuvieron una vida muy feliz hasta que él se enloqueció. Y eso fue, ahí aparece otra historia grande, eso será para otra ocasión, que es la historia con otro compositor famosísimo, que es Johannes Brahms, y cómo ahí se forma toda una historia. Es buena la historia, es pura novela, un poquito trágica. Pero quiero mostrar el otro lado de este encuentro, y es el encuentro amoroso. Entonces yo cogí como ejemplo un compositor que todos conocen, Chopin, la romanza del concierto para piano. Este es el único ejemplo de todos que no es directamente asociado a una historia, pero me pareció que era apropiado para mostrar la intimidad del encuentro, lo más puro, el encuentro puro. Y sigue por un buen rato. Es recomendadísimo, muy recomendado el concierto para piano 2 de Chopin. 1, este es el 1. Eso es, todo es así. Entonces es una recomendación ya de la casa. Vamos a hacer un resumen de todos nuestros símbolos, porque ya acabamos los símbolos. Ahora vamos a otro pequeño capítulo, porque nos falta todavía un poquito. Pero resumamos. Primero, tenemos, a ver quién pueden ir diciendo. Silencio, perfecto. Agua, excelente. Pájaros, bien. Amanecer. Caos, este está dentro de nuestro caos. La luz también. Ush. Vértigo, en este caso es la angustia, exacto. Tenemos los colores, ¿qué más? La poesía, claro. Tenemos nuestro personaje principal. Tenemos nuestra angustia, tenemos nuestra sorpresa, tenemos nuestro miedo, claro, nuestra persecución, nuestra tristeza, todo. Vean todo lo que tenemos en pinches 3 minutos de música. ¿Cómo? El encuentro. Y llegamos exactamente al encuentro al final. Y ahí tenemos todos nuestros 4 minutos. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué nos falta? Pues, estoy hablando de Ravel y no he hecho nada de Ravel. Es a propósito. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos a Ravel, no como ayer hicimos los que estuvieron, entender a Simón Díaz desde Simón Díaz. Hoy hacemos entender a Ravel desde Ravel, es decir, desde su música, desde lo que está contando con sus símbolos. Entonces, volvemos. Daphnis y Chloe, los pastores, todo esto, nuestros personajes, y Ravel, personaje final. ¿Qué dice Ravel de su obra? Pues preguntémosle. Él dice, es una gran sinfonía coreográfica, un vasto fresco musical, no tanto escrupuloso en su verdad arqueológica, sino veraz a la Grecia de mis sueños, aquella que se identifica sin temor a la imaginación y representada por los autores franceses del siglo XVIII tardío. Esto es, listo. Ay, me había faltado poner el ejemplo de Ravel. Escuchemos la angustia del encuentro. Ahora sí, había faltado eso. Entonces, tenemos nuestra antigua Grecia. Y esto es de un pintor
Pierre Henry de Valenciennes, francés del siglo de 1786. Ravel habla directamente de este estilo de arte. Él dice, representada por los autores franceses del siglo XVIII tardío. Esta es la imagen que él tiene de la antigua Grecia. Y yo al principio les dije, les voy a hablar de historia, pero de una historia inventada. Y aquí es donde vuelvo a conectar con ese punto de hace ya 1 hora y media, que es el punto de todo esto está inventado, porque Ravel sabe que no hay arqueología acá. Él no se fue a Grecia, no excavó, no miró en el libro exactamente cómo vivían los griegos, sino se inventó toda una historia a partir del imaginario. Y los compositores muchas veces, y Ravel, que era muy cuidadoso, varias veces sí van a ser arqueólogos, y sí van a ser investigadores, y sí se van a meter en los sitios a investigar, pero él tenía claro que esto era historia fantástica, no historia arqueológica. Entonces, que no me escuchen los organizadores del festival, mentiras, por allá me sacan por no ser historiador, no. Entonces, como no está basada en la vida real, ni en la arqueología, no es la Grecia de verdad, así no sonaba Grecia. Es una reinterpretación francesa del impresionismo francés. Y como reinterpretación es la reinterpretación de una historia del siglo II del autor Longus. Daphnis y Chloe es del siglo II y el autor es Longus. Entonces quiero mostrarles quiénes son los personajes, no de la historia. Ya tenemos a Ravel, pero tenemos también a Michel Fokine. Resulta que esto era un ballet, fue bailado. Por lo tanto, el coreógrafo es igual de importante. Tenemos... Michel Fokine era famosísimo, uno de los más famosos coreógrafos rusos. Y trabajó mucho en París. Están todos estos rostros que tenemos ignorados. Todos esos que él dice, autores del siglo XVIII tardío. Tenemos a Ravel, a nuestro artista. Y tenemos a una última persona, y aquí meto mi cuchara, que soy yo, que estoy reinterpretando todo lo que dice Ravel y poniendo un montón de cosas que él no puso, poniéndoles música de otras personas, construyendo una historia a partir de lo mío. Y ya cuando eso pasa tenemos a otro escenario, que son todos ustedes que al principio les dije, cómo reconstruyen esta historia. Entonces todos estos son las personas perdidas en la historia. Cuando uno dice Daphnis y Chloe de Ravel, realmente uno está hablando de toda esta construcción que estamos haciendo. Aquí tenemos una foto de Ravel. ¿Quién era esta persona? Ravel, nuestro querido Ravel. Esta foto me encanta porque demuestra quién era él. Era un fanático de las culturas lejanas, de músicas como la española, como la música oriental, como la música de las Américas. Le encantaba el jazz, le encantaba la canción popular francesa, le encantaba el blues, le encantaba el sonido de la ciudad, le fascinaba los carros, le fascinaba todo lo cosmopolita. Era muy cosmopolita, y ahí lo ven vestido impecable. Él siempre se vestía, decían que era un dandy musical, siempre estaba perfecto. Y además pueden ver que tiene un montón de cosas encima del piano, que son decoraciones traídas de distintas partes del mundo, porque le fascinaba todo lo que era fantástico en cierta medida para él. Ahorita no se puede decir porque es una palabra muy incorrecta, pero en esa época se decía lo exótico. Ahorita decir lo exótico es un poquito hablar... simplificar la realidad de otras culturas a lo exótico simplemente, pero para ellos en esa época todavía usaban esa palabra. Entonces ahí tenemos realmente quién era esta persona. Sí. ¿En qué año nació Ravel? El año, él murió en el 30 y pico, nació en 1880 y pico si no estoy mal, pero te tengo que confirmar. ¿75? Sí. Nació en Eso, 75, sí. Él es finales del siglo, escribe el grueso de su música está desde 1900 hasta los 30, que ahí escribe. Lo que pasa es que al final de su vida tuvo que dejar de escribir porque empezó a tener un problema neurológico. Y igual no escribía mucho, tiene una obra muy pequeña, pero lo llaman el relojero de la música, porque cada nota que ponía, como hemos visto, tenía un significado y era perfecta. Estaba ahí porque tenía un propósito. Es un compositor que nunca escribía nada superfluo. Por eso es que tiene tan poquita obra. Listo. Bueno, entonces volvemos aquí. Ya, sí, aquí está todo. Entonces ahora sí quisiera que escucháramos por última vez la obra, escuchémosla toda, reconstruyanla, traten de encontrar todos estos símbolos y al final yo hago pues mi pequeño epílogo para cerrar esta charla.
Pues para mí, mi esperanza, ojalá haya sido que esta segunda escucha haya tenido mucho más impacto, que ha sido una experiencia mucho más enriquecedora, que realmente te hayan podido parar en cada sonido, así como les dije al principio, activamente, que sea una escucha activa. A mí me pasó, la primera vez que la oí me encantó, pero cuando la entendí se volvió de mi música favorita, porque ya realmente uno entiende paso a paso qué nos están diciendo, ya hay una historia que nos están contando. Hay que aclarar, no toda la música tiene que tener una historia. Esta sí, y esto lo decide el compositor. Pero si tiene una historia, es importante que la conozcamos. Mucha gente dice que la música debería funcionar solo por sí misma, que no debería tener nada externo. Para mí, esto sí es opinión propia, después podemos pelear al respecto. Para mí no, la música necesita un trastorno real, necesita tener una explicación, necesitamos saber de dónde viene, por qué se pone un sonido donde se pone. Y pues también lo digo porque esa es mi tarea como teórico, entonces si decidimos que la música funciona por sí misma, me dejan sin trabajo. También hay un poquito ahí de interés de que esto sea así. Pero sí, yo sigo creyendo que esto enriquece la escucha de todo. Hablamos, imagínense, vamos 2 horas, 1 hora y 50 hablando, y en esta hora y 50 solamente hablamos de 4 minutos de música. Imagínense qué pasa si hacemos este ejercicio con la hora entera que dura la pieza. Dura 1 hora. Podríamos estar aquí una infinidad de tiempo. Entonces, hagamos un repaso de toda la música que escuchamos. Ya hicimos todo el repaso de los símbolos, ya pudieron oírla, ojalá hayan encontrado esos pastores, ojalá hayan escuchado a esta voz humana, ojalá los 3 amaneceres hayan tenido un poco más de significado. La segunda escucha tampoco será la mejor, cada vez será mejor, pero el resto de la música, ¿qué? Entonces nuestros ejemplos musicales fueron desde el Renacimiento, el siglo XV, XVI creo que es Clementán, mostrando a sus aves molestas. Tuvimos estos cucús, pájaros picoteando en todos lados. En el siglo XVIII tuvimos a Bach, que nos asustó con Barrabás, pegó un grito aterrador. Tuvimos en el principio del siglo XIX a Beethoven, que nos dio sus himnos de los pastores, y luego el cantar humano en su 9ª sinfonía. Después, a mediados del siglo XIX, tuvimos a Chopin con su romanza, y a Schumann con este amor inalcanzable. Tuvimos a Berlioz con sus brujos y brujas, y su cabeza en la canasta. Tuvimos de la ópera, también a mediados del siglo XIX, a Wagner con la creación del universo, la creación del río Rin. Después, al final del siglo XIX, tuvimos a Rachmaninoff con las lágrimas. Tuvimos en el siglo XX a Strauss y su tormenta. Tuvimos a Ravel también con sus olas, el oleaje. Tuvimos a Mahler, que fue la sorpresa íntima, esa que iba creciendo y de pronto se deshizo. Tuvimos a Vaughan Williams con su alondra que va subiendo al infinito, cada vez más. Tuvimos a mediados del siglo XX a Bartók con una caza, esta cacería terrorífica que seguía y que uno lo iba agarrando del cuello, al pobre pianista lo va cogiendo del cuello. Tuvimos en la segunda mitad del siglo XX a Ligeti con el Vértigo, y tuvimos el caos, también con Ligeti, el caos de la creación, este desorden que cada vez se iba volviendo más caótico. Y finalmente tuvimos a nuestras 2 aves más, Rotavara, finés, el que se fue al Ártico a grabar pájaros, y a Messiaen, con sus pájaros hiperrealistas de los Alpes. Y ahí tuvimos toda nuestra colección de compositores que van desde el siglo, de nuevo, del siglo XV. Tuvimos 500 realmente del siglo XVI, 500 años de música en 4 minutos. Esta capa geológica que siempre les he mencionado. Y este recorrido todo fue pues para poder entender la música. Por eso es que cuando aquí, sobre todo a los estudiantes de música que veo por acá, ¿por qué estudiar teoría? ¡Qué pereza! Porque es la única forma de construir estas historias, de entenderlo. Y la teoría, cuando uno la entiende así, se vuelve un mundo apasionante, se vuelve algo que uno realmente tiene que conocer, porque si no el mundo es gris, se vuelve gris. Entonces, esta es también una invitación a ustedes, a todos los que sean músicos y no sean músicos, a los que les interese, que traten de ver la música con estos ojos y de experimentar, porque realmente sí, para mí es la tridimensionalidad musical, no la bidimensionalidad. Creo que eso es todo por ahora, entonces les agradezco muchísimo por haber estado acá. Gracias.
Gracias.